La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor Santo, bendito seas. Gracias por tu amor y misericordia. Ante ti, Señor, nos ponemos ahora para pedirte, háblanos, que nadie te lo impida. Habla nuestro corazón, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Les tengo una buena noticia y una mala, hermanos. O son buenas las dos o no sé, pero hoy nos va a hablar el Señor, esa es la buena, nos va a hablar, nos ama y viene otra vez por nosotros y hay vida eterna para nosotros. Pero la un poquito mala es que se acaba la serie de sermones fieles, terminamos de estudiar Daniel 12 y por lo tanto este es el último programa noticioso de introducción para los sermones. Será el final. ¿Sí? ¿Nos ha gustado ese programa? Bueno, pero este es el último. Disfrútenlo mucho, por favor. Adelante. Muy buenos días, tengan todos ustedes, amigos y hermanos televidentes. Bienvenidos a La Señal del 7 en su programa NTH, Noticiero Transhistórico. Está con ustedes, como cada semana, su amigo Asdrúbal en la torre. Y por supuesto que nos acompaña Penélope Michel. Bienvenidos a esta, que será la última transmisión de este programa noticioso. Hemos llegado al final del estudio del libro de Daniel. Y nuestra misión también ha llegado a su fin. Así es. En el programa pasado, Daniel y Cipri tuvieron una charla más de amigos. Y de acuerdo con Cipriano Casiodoro, rey valedor, solo nos queda una entrevista. Ciertamente, una más. La última entrevista. El final de la aventura. La conclusión de una historia. El epitafio de una revelación, el broche de oro de una obra de arte, la última Penélope, ya entendimos. Y por cierto, nos pone algo triste llegar a este final. Sí, así es, eso quise decir. Si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Así es. Pero bueno, vamos con Cipri para ver qué nos cuenta. Brothers, sisters, Penélope, Asdrúbal, pues con la novedad de que Daniel me mandó llamar, pero no para darme una entrevista, sino para despedirse de mí, y dice que de una vez de mi comunidad. ¿Eso dijo? ¿Ya lo sabe? Es un hombre sabio, y lo que no entiende se lo deja a Dios, pero creo que sí sabe que yo soy de este tiempo. Como quiera, me llamó para decirme algo. Pues adelante, mi Cipri. Vamos con la entrevista. Daniel, viejo amigo, aquí estoy. ¿Para qué soy bueno? Cipriano, amigo. Tú eres bueno para divertirme con tu tonito para hablar. Pero te he llamado porque sé que ya no volveremos a vernos, por lo menos en esta tierra. Daniel, amigo, por favor. No digas nada, amigo. No hacen falta ni alabanzas, ni lloriqueos, ni despedidas. Todo está bien con Dios. Todo está bien. Tienes razón. He interpretado sueños de otros y he tenido mis propios sueños de bestias, de imperios, de guerras, de persecuciones y de muchas cosas más que no son sino solo un resumen de la historia humana. El ser humano es egoísta y quiere poseer, tomar y acumular poder y posesiones, y aquellos que se les da un poco de eso quieren más y más y mucho más, hasta llegar a ensoberbecerse y creerse un dios, insensatos y blasfemos. Pero hay un Dios verdadero que establecerá un reino más poderoso, un reino
que siempre ha estado entre nosotros, pero que será visible y traerá salvación a los que creemos, como tú y como yo. Un reino que traerá destrucción a los idólatras enemigos y traerá vergüenza a los traidores de la fe. ¡Qué terrible! Sí, por un lado. Pero por otro lado, habrá de triunfar la verdad, la luz y la fe en el verdadero Dios. Así que no nos pongamos tristes, sino celebremos anticipadamente la victoria. Seamos obedientes, compartamos la luz, y mientras llega la victoria, seamos fieles en tierra ajena. Así que canta, viejo amigo. Canten tú y tu comunidad, canten alabanzas al Señor. Nos vemos en la eternidad. Sean fieles en tierra ajena. Daniel, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Amigo, amigo. Seamos fieles en tierra ajena. Seamos fieles en tierra ajena. Seamos fieles en tierra ajena, seamos libres entre los esclavos. Si el mundo se postra, de verdad qué pena. Escojamos la cruz con todos sus clavos. Si el fuego del horno nos intimida, la fe de nuestro Padre nos hace fuertes. Sabemos que Él puede guardar nuestra vida. Seremos fieles a pesar de la muerte. Disculpe usted, majestad, pero si sabe contar, no cuente conmigo. Yo no aceptaré su autoridad, porque tengo vida, verdad y un camino. Seamos fieles en tierra ajena, seamos libres entre los esclavos. Si el mundo se postra, de verdad qué pena. Escojamos la cruz con todos sus clavos. Si el fuego del horno nos intimida, la fe de nuestro Padre nos hace fuertes. Sabemos que puede guardar nuestra vida. Seremos fieles a pesar de la muerte. Adoraré esa cosa de oro, aunque solo yo permanezca de pie. Listo estoy para entrar en el horno, el fuego solamente purificará mi fe. Seamos fieles en tierra ajena, seamos libres entre los esclavos. Si el mundo se postra, de verdad qué pena. Escojamos la cruz con todo y sus clavos. Si el fuego del horno nos intimida, la fe de nuestro Padre nos hace fuertes. Sabemos que Él puede guardar nuestra vida. Seremos fieles a pesar de la muerte. Oh, sé vivir a contracorriente y no le temo al poder que amasa. Tengo un corazón y una mente, y me importan poco sus amenazas. Amén. ¿Qué les parece, hermanos? Este es el último capítulo de esta serie, pero la enseñanza es terrible, grande, importante. Seamos fieles en tierra ajena. Y sí, cantemos, aunque hay dificultades, ciertamente el mundo en que vivimos no es muy distinto al mundo que vivía Daniel. También en nuestro tiempo hay bestialidad en algunos gobernantes y hay imperios que se quieren adueñar de todo lo demás. Eso sigue existiendo, y algunos imperios ideológicos que pretenden gobernar el mundo con ideas, hacernos a todos pensar de la misma manera, dirigir nuestras vidas para manipularnos. Por eso, hermanos míos, vayamos a la palabra. El mensaje de hoy se llama Fieles hasta el fin. Es el último capítulo de Daniel y no podía ser de otra manera. En resumen, hermanos, Daniel, igual que en todos los capítulos que hemos leído, y yo diría que igual que cualquier libro de la Biblia,
lo que nos da es un desafío a tener fe, esperanza y amor en este tiempo. Esa es la enseñanza bíblica. Toda la Biblia tiene dos propósitos fundamentales: que los inconversos se conviertan, que los que no creen crean, es decir, que sean salvos. Y el otro propósito, que los que son salvos sean mejores, sean transformados y sigan alcanzando a otras personas. Esos son los dos propósitos de la Biblia y esa es la idea de Daniel. Y a través de lo que nos cuenta aquí en estos sueños, en estas visiones, nos da, digámoslo así, un desafío que podíamos definirlo de esta manera. ¿Lo leen conmigo, por favor? Seamos entonces un pueblo que brilla con la luz de la esperanza y la sabiduría de Dios, confiando plenamente en su soberanía y promesas eternas. Amén. Creo que este es el propósito del libro de Daniel y esto es lo que este último capítulo aborda. Pero vayamos a la lectura del texto, del capítulo 12 de Daniel. No es el más extenso de la carta, de hecho es breve, pero déjenme al leer cada porción decir una breve exégesis de lo que nos dice. En primer lugar nos habla de la realidad del sufrimiento. Eso está clarísimo aquí. Lean conmigo primeros 2 versículos. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente. Entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión. De nuevo, hermanos, se nos enseña que hay una especie de ángel, un príncipe del ejército de Dios espiritual, que se dedica a cuidar al pueblo de Dios, se llama Miguel. Pero es interesante que cuando llega Miguel, el texto sigue diciendo, y será tiempo de angustia. O sea que sí, el dolor, las dificultades, la angustia no está fuera de la fe, la fe no hace que la angustia huya y se vaya, no. Aunque tengamos fe, hay dolor, hay situaciones difíciles. Seguramente a usted alguien le ha dicho alguna vez, pues no que eres cristiano y tienes tantos problemas, ¿le han dicho eso alguna vez? Dijo, ¿y quién te dijo que yo no iba a tener problemas? ¿Y quién dijo que los cristianos no tenemos problemas y no tenemos enfermedades? Que tenemos esperanza, aliento y fortaleza, eso sí, por supuesto, porque hay gente que puede no tener enfermedades, pero no tiene aliento, ni fortaleza, ni esperanza. Y usted dice, yo sí, así es que esto está claro en este pasaje. También se habla de que la tribulación tiene límite, es decir, porque Dios sabe que hay tribulación, Él le pone un límite. Si Dios nos dijera, pues miren, va a haber tribulación y la verdad no sé cuánto va a durar, o sea, a lo mejor dura mucho, qué tristeza, ¿no? No, pero Él dice que le pone un límite a eso y que se iremos liberados. Así es que junto con la noticia de que habrá tribulación nos dice también que habremos de ser liberados. Y hay 2 ideas reveladoras que en este pasaje aparecen, una de ellas por primera vez en la Biblia, la resurrección de los muertos. Se habla de esta idea. Esto es importante, está en el Nuevo Testamento, es una doctrina importante en el Nuevo Testamento, pero aquí en el Antiguo Testamento aparece, dice, y los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. No sé por qué los saduceos no creían en eso, porque saben, saduceos y fariseos eran distintos y una de sus grandes diferencias y por las que discutían era por la resurrección. Los saduceos pensaban que no había resurrección, que te morías, te acababas y ya no había más. Los fariseos decían, no, hay otra vida. ¿A dónde vamos? Pues aquí está clarísimo, dice que despertarán, pero también hay otra enseñanza bárbara, importante, que está en toda la Biblia, en todo el Nuevo Testamento, pero aquí digamos que es un vislumbre de esta verdad, que unos para vida eterna y otros para vergüenza. O sea, sí, el día de hoy los teólogos liberales se empeñan por decir que el infierno no existe. Y yo sé que decir que el infierno es un lugar, pues no es así, porque ¿para dónde señala usted cuando señala el infierno? Para abajo, pero los chinos señalan para acá, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Así es. Entonces, no es un lugar, más bien es un estado o es algo, no sé qué es. Y yo sé que hay metáforas, que el lago de azufre y fuego y el gusano que nunca muere, y seguramente esas cosas son metáforas de algo terrible, grave. No sé cómo va a ser, y creo que no es un lugar, sino una situación, pero no importa, una cosa sí sé, no sería bueno ir ahí, ¿verdad? No sería bueno tener esa experiencia. Entonces, no puedo decir que no existe tal cosa. Jesús habló de eso muchas veces. ¿Cómo hace? Y aquí aparece la historia. Unos para vergüenza eterna, otros para bendición. Siguiente pasaje, versículos 3 y 4, de Daniel 12. La realidad del remanente. Primeramente dijimos la realidad del sufrimiento, ahora la realidad del remanente. Leen conmigo versículos 3 y 4, ¿cómo dice? Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará.
está lleno de comentarios en la internet de personas que dicen, la inteligencia artificial está en la Biblia, y se basan en este texto, y la ciencia aumentará. Y no cabe duda que la inteligencia artificial es un avance grandioso de la humanidad. Creo que es lo que nos va a destruir, por cierto, la inteligencia artificial. Hay que usarla mientras no nos destruya, pero no cabe duda, va a ser parte de la destrucción. El que inventó eso por primera vez dice que se arrepiente de haberlo hecho. Pero algunos dicen, ahí está ese. Por favor, la humanidad ha ido avanzando siempre. No tenemos que situarnos en algo. Esto es algo que hace la humanidad siempre. Pero, ¿qué dice este pasaje? En toda la historia de la fe hay apóstatas. ¿Qué es eso? Los que traicionan la fe, los que habiendo creído se alejan de la fe y renuncian y se hacen contrarios. Se olvidan de los principios y valores del pueblo de Dios. Pero también aparecen los fieles, los entendidos, dice aquí, los que conocen el plan de la historia dirigida por Dios. Y estos son un remanente. En la Biblia se habla mucho, de hecho es una idea teológica muy importante, el remanente. Había un remanente de Israel, sigue habiendo un remanente de la iglesia. Eso es un hecho. Eso es un hecho. Las iglesias como nosotros no somos una iglesia tan grande como las mega iglesias. Debe haber entre nosotros esta situación también, pero en las mega iglesias seguramente hay muchas personas que no conocen, no han nacido de nuevos. Van a la iglesia, tienen religión, tienen costumbre religiosa, son de una nación que se dice cristiana, su familia era cristiana, sus abuelos, y pues van a la iglesia porque es su manera de ser. Igual que las iglesias católicas están llenas, ¿cierto o no es cierto que están llenas? Usted pasa por ahí, está lleno. Pasamos de nuestra casa para venir para acá por un templo, no podemos pasar porque hay demasiados carros por ahí también, y algunos de ellos van muy temprano. En Navidad, la misa de gallo, madrugada, están ahí, ¿no es cierto? Sí, usted también ahí va a esas misas, ¿no? Cosas así. Entonces, el ser humano es religioso, pero siempre hay un remanente, un grupo de personas que entienden bien las cosas. Los fieles, se les llama aquí los fieles, serán usados para modelar la fe y dar a conocer la luz. Así como hay apóstatas, hay fieles. Pido a Dios que todos ustedes y yo seamos de esos, fieles. El mundo se desintegra culturalmente, corriendo de una idea a otra, creyéndose todo lo que pasa, creyéndose todo a pesar de ser cosas opuestas. Mire, hay una cosa muy interesante. Entre las personas que niegan a Cristo, niegan el valor de la Biblia, nos critican, entre esas personas hay diferentes ideas entre ellos. Pero no se pelean, no. Con nosotros pelean nada más, pero entre ellos no. Unos creen en la ¿cómo se llama eso que regresas de la vida a otra? La reencarnación, y creen en las chakras y en los poderes y en los ángeles y en los ovnis, y no, pues unos creen una cosa y no se pelean, pero que no te levantes tú y digas de Cristo, porque entonces te aporrean. ¿Cierto o no es cierto? Es el mensaje que más daño causa, el que más. En la televisión pueden hablar de ovnis, pueden hablar de eso, de reencarnación, pueden hablar de espíritus, de fantasmas, no sé qué, pero que no se sepa puedes decir que saliste del closet y que ya no eres mujer o ya no eres hombre, no sé qué, y que si eras, pero si se te ocurre convertirte a artista y de repente dices eres cristiano, te critican por donde quiera. ¿Cierto o no es cierto? Es contra Cristo el asunto. Pero los fieles serán usados. Quiero decir en primera persona, para incluirnos todos, seremos usados para dar a conocer la luz. Pero sí, aquí estamos para eso. El mundo se desintegra culturalmente, corriendo de una idea a otra, creyendo todo a pesar de que sea contrario. La humanidad busca sin sentido entenderlo todo, mientras tanto la iglesia fiel recibe revelación que emana de su palabra. Yo creo que ese conocimiento que será aumentado no se refiere a la inteligencia artificial, se refiere a que ustedes y yo, mientras más pasa la humanidad y más transcurre el tiempo, con todo respeto, tenemos ventaja contra los del pasado, porque nosotros ahora entendemos mejor la profecía, porque estamos más cerca de ella, porque algunas de esas profecías se cumplieron en nuestro tiempo. Ahora caigo. ¿Sí me explico? Me parece que a eso se refiere. Muy bien, la siguiente parte del texto nos habla de la realidad de un plan divino. Ya hemos dicho la realidad del sufrimiento, la realidad del remanente, la realidad del plan divino. Lean conmigo. Y yo, Daniel, miré, y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Dijo un varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que serán por tiempos y la mitad de un tiempo, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas.
Y a los futuristas y los que les gusta mucho así estudiar la Biblia como si fueran los escritos de Nostradamus, les gusta mucho esta idea de tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. ¿A poco no está chipocludo así la cosa mística, es misteriosa? Algunos dicen que se refiere a 3 años y medio porque tiempo, 1 año, tiempos, 2 años, y mitad de tiempo, medio año, 2 y 1, 3 y medio, 3 y medio, ¿no? Porque dice tiempos y por tiempos, pues 2 son tiempos, pero también 3 son tiempos, ¿verdad? Entonces podría ser 1 más 3 más medios, ¿no? O 1 más 1000 más medio, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto es? Pero hay toda una historia acerca de esto y la gente que habla de estas cosas. 2 seres celestiales están platicando y parece que hay un tercero. Parece que hay un ángel de este lado, un ángel de aquel lado y en medio, caminando sobre las aguas, posiblemente es Jesús, nuestro Señor, y está ahí también. No estamos seguros, la redacción es confusa, pero no importa, lo que importa es lo que se nos dice. Pero aquí 2 seres celestiales y hablan en voz alta para que Daniel entienda y los escuche, porque como están de un lado del río y del otro, pues tienen que hablarse a gritos, ¿no? Y todo el mundo escucha, como esa gente que va por el aeropuerto, no sé, hay gente así, ¿no? Que le gusta ser escuchado, aunque no le pongas atención, y van con su chícharo así del teléfono, y van hable y te interrumpen a todos. Sí, claro que 1 tonelada, mándame 1 tonelada, por favor. ¿Ha visto gente así? Yo un día me harté de unos, perdón, les voy a confesar, me harté de unos porque de veras no nos dejaban platicar, era un gringuito, no dejaba platicar. Y se veía que traía y de repente me estaba viendo a mí, pero estaba hablando con su no sé qué, pero a grito abierto, allí en una sala de la espera, y sé que no sé qué, y entonces yo no me aguanté. Y entonces le dije a los que iban conmigo, me puse a hablar y dije, sí, de acuerdo, sí, aquí estamos en el aeropuerto, nomás que hay un gringo aquí que no nos deja oír nada. Y sí entendió, me volteó a ver, sí hablaba español. Así están los ángeles estos, hablando en voz alta, como hombre de negocios queriendo presumir, a voz en cuello, sin dejar a los demás platicar como si estuviera solo. Así están estos hablando para que Daniel entendiera. Y sí, eso querían ellos que entendieran. Y esta frase, tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, significa un tiempo controlado, previsto. ¿Qué está diciendo Dios? Está decir, yo lo tengo en mi agenda. No se preocupen, sé cuánto dura. Señor, ¿cuánto dura tiempo si le metí un tiempo? ¿Qué les importa? Sepan que yo lo controlo, punto. Insisto, lo que dije ya antes. Si Dios nos dijera, miren, va a haber una tribulación, no sé cuánto va a durar. A lo mejor es para siempre. ¡Ay, qué terrible! Pero que nos diga que Él sabe cuánto, con eso tengo. Que no me diga cuánto, nomás, ¿sabes cuánto, Señor? Tú? Ya le hice, ya la armé. ¿Sí me explico? Es un llamado a la fe, a la confianza. Puede representar 3 años y medio, pero lo que importa es que Dios lo cuenta. La tribulación es real, hermanos, para el cristiano, pero Dios tiene un plan y se cumplirá cabalmente. Él sabe cuánto dura eso. Siguiente enseñanza, la realidad de la consumación de la historia. Lean conmigo versículo 8, ¿cómo dice? Y yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Estas palabras quedaron expuestas, hermanos, a los lectores de todos los tiempos. Estas palabras nunca estuvieron enterradas. O sea, están igual que todas las demás palabras. Así es que tiene que haber un símbolo aquí y no necesariamente significa que no pueden ser abiertas. Los que piensan que estas palabras que esto que Daniel vivió es para el fin de los tiempos, entonces que me expliquen por qué si las leemos, si dijo que iban a estar cerradas. Más bien me parece que significa otra cosa. A mí me parece que Daniel, todo lo que profetizó Daniel se cumplió con Cristo. Su nacimiento entre nosotros, su ministerio, su crucifixión, su resurrección y la fundación de la iglesia. De hecho, los sueños de Daniel pasan por los imperios, el imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego y el imperio romano. Y ahí se acaba. Pero no son los únicos imperios que ha habido en la humanidad. Pero los sueños de Daniel no alcanzaron para los otros imperios. No alcanzaron ni para los de ahora, sino que de alguna manera se salta. Y me parece que esta palabra es una señal de eso. Daniel, finalmente quiero que sepas que algunas cosas no van a pasar en el tiempo final que tú estableciste, más para allá. Voy a hablar de un final. Y sí creo que se refiere ahora al final de los tiempos. Dice así, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Significa que las predicciones también apuntan a sucesos lejanos del tiempo del fin último. Es como lo siguiente. ¿Se acuerdan que en Apocalipsis, ya lo expliqué hace unos domingos, en Apocalipsis el hermano Juan habla de la Babilonia?
Y para ese momento Babilonia no existe. Babilonia hace siglos que fue destruida. Pero él habla de Babilonia. Incluso dice que gritarán: Babilonia, Babilonia la grande ha sido destruida, ha caído. Se refiere a Roma, se refiere a Roma. Es decir, porque Roma era como una Babilonia. Igual Grecia era como una Babilonia. Igual el imperio medo-persa era como una Babilonia. Y Babilonia era como el imperio romano también. O sea, lo que nos dice aquí es que vienen otras Babilonias y otros medos persas y otros helénicos y otros Romas. Esa es la idea, y habrá un fin. De eso habla, me parece. Además, siguientes versículos: la realidad de dos destinos diferentes. Lean conmigo: muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos se entenderá, pero los entendidos comprenderán. Hermanos, dos tipos de personas. Las personas se dividen en dos: los que creemos y los que no creen, punto. Los limpios, los que creemos, antes llamados entendidos, experimentarán el proceso de metalurgia espiritual y serán salvados. ¿Se acuerdan de la metalurgia espiritual que la semana pasada estudiamos? Más adelantito lo vemos el texto otra vez. En cambio, los impíos no entenderán jamás. Es interesante esto, es grave. El otro día escuché a una persona en una entrevista, pero hay un video chiquitito de un cachito de la entrevista que decía: es que no sé qué le pasa a los y se refiere, cuando dice zurdo, se refiere a los wokistas, a los que hablan de que hay que despertar y el humanismo pues moderno, y decía él: no sé qué les pasó en el cerebro, dice, porque en serio, dice, no entienden, les explicas con datos científicos y siguen creyendo en sus cosas ignorantes porque son anticientíficas, no entienden, dice, algo les pasó en el cerebro, se le distorsionó. Este pasaje, aquí sí habla de eso, de cómo el pecado destruye a las personas, porque hay gente que no es que no puede entender, porque hay gente que me dice: no, pastor, es que mi papá no es cristiano, porque no, es que es por su formación académica, es por su corazón endurecido. ¿Cuál formación académica? Ni qué 8 cuartos. Si algunos científicos premios Nobel, su papá es premio Nobel, no, pues hay premios Nobel que son creyentes en Cristo, van a la iglesia, oran al Señor, leen la Biblia, predican, son maestros de estudio bíblico en su iglesia y recibieron un premio Nobel por sus investigaciones. No tiene nada que ver con formación académica. Si una persona de veras tiene una información académica y ha estudiado mucho, su conclusión más clara, más que una persona que no estudió, debería comprender absolutamente con certeza que hay un Dios todopoderoso, por supuesto. Pero hay gente que piensa que los que estudiaron mucho no pueden creer en Dios. No es porque esté estudiado mucho, es su corazón entenebrecido, como estos que no entenderán, ¿no? Dicen, no entienden ni entenderán jamás. Sus mentes están cerradas. Por eso dice, jamás lo entenderán. Dos tipos de personas, dos destinos finales también. La realidad del final feliz para nosotros. Lean conmigo versículo 11 y hasta el 13, ¿cómo dice? Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Y esos números, qué fantástico, ¿no? A las personas así que les gusta así esas interpretaciones raras, les encantan los números. Y de inmediato empiezan a hacer cuentas. 1300, ¿cuántos? Habrá 290 días, 292, 9, no, 2, sí, 2, no es 0, lo sumamos a 12, ¿verdad? Y luego los otros, ¿cuántos son? 1335 días, y los vuelve a sumir, y la gente le encanta eso. Una vez más, ahorita vemos eso, una alusión a la persecución de Antíoco Epífanes. Una vez más hace alusión a eso. Antíoco Epífanes es ese descendiente político, no biológico, de Alejandro Magno, que de parte de Seleuco, su antepasado, su bisabuelo, tatarabuelo, y él es muy astuto, muy malvado, e incluso hace trampas y manda a matar a su hermano y demás, y llega a ser un poderoso gobernante de una parte del imperio griego, y él persigue al pueblo hebreo, al pueblo judío. Toma el templo, sacrifica cerdos adentro con ídolos paganos, porque él cree que el helenismo, la cultura griega, es tan maravillosa que debe llegar a todos los pueblos del mundo, y tiene como una misión, es como un misionero del helenismo, y hace cosas malas. Si no fuera por los macabeos, una familia de judíos que batallan contra él y sus descendientes y tienen la victoria. Pero se establece como una fecha inicial de un suceso, cuando él suspende los sacrificios en el templo. Ya no se puede hacer sacrificios a Jehová. Se suspendieron los sacrificios en ese momento. Ahora, usted y yo sabemos que se restablecieron después otra vez.
cuando fueron conquistados. Se celebra una fiesta, de hecho, del Hanukkah, los judíos, de cuando retomaron el templo. Pero el día de hoy se hacen sacrificios en el templo de Jerusalén, ni existe el templo de Jerusalén. Fue destruido. Cesaron los sacrificios otra vez. Es que ahí hay profecías que se entrelazan y tienen que ver con un final en el primer siglo y con un final en el último siglo. Pero una vez más, alusión a lo que hizo ese hombre, que es una especie de tipo del anticristo. Así como David es un tipo de Jesús. Es decir, David tiene características que tendría Jesús. Por eso a Jesús le dicen Jesús, hijo de David. Así como Moisés es un tipo de Jesús, nuestro libertador. Pero Jesús en serio nos libertó más que Moisés. Así cada personaje del Antiguo Testamento es un tipo de Jesús. Así también Antipas o Antíoco Epífanes también es un tipo del anticristo. Y por eso lo introduce aquí. Después aparecen estos números simbólicos. 1290, 1, 2 y 9, porque el 0 no tiene valor. Y entonces 1 y 2 son 3 y 9, ¿cuántos son? 12 y 2 y 1, ¿cuántos son? La Trinidad, dicen algo. La Trinidad. Y luego 1335, 1 y 3 son 4 y 3 son 7 y 5, 12. Otra vez la Trinidad. Entonces este pasaje habla de la Trinidad. ¿Y qué dice la Trinidad? Que son 3. Ah, qué interesante. Podríamos investigar, porque le estoy diciendo algo, podríamos investigar y descubrir algunas cosas respecto a esto, y posiblemente tiene que ver con justamente cuando inicia ese asunto de que se cesa los sacrificios en el templo y con el nacimiento del Señor Jesucristo. Algunos hacen cuentas de eso, pero nos faltan días o nos sobran días. Igual que cuando Dios profetizó a los judíos que iban a estar en Babilonia como cautivos 70 años. Y todos reconocemos que se cumplió al pie de la letra, no más que fueron 68 años. Hermanos, no es cuestión numérica, no es cuestión matemática. Son números, son como cuando usted dice, no, como 1000, llegaron como 1000. Pues no eran 1000, eran 983 o qué sé yo. Cuidado con esas interpretaciones que hacemos en ocasiones. Pedro le dice al Señor, Señor, ¿cuánto debo perdonar a mi hermano? Porque los fariseos dicen que debemos perdonar hasta 3 veces solamente. Pero sería bueno 4, ¿no? Pero bueno, ¿qué te parece? 7. Yo me pongo espléndido. ¿7? ¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano? 7. ¿Y qué dijo Jesús? 70 veces 7. Y ahí andamos usted y yo. 70 veces 7, ¿cuántos son? 490. Entonces, llevas 25 que te perdono. Te quedan, si alguien cuenta las veces que ha perdonado a otro para ver cuándo se completan, no ha perdonado ni una sola vez, ni una miserable vez ha perdonado. Lo sigue odiando con odio jarocho, odio chilango. Está peor ese porque ese tiene smoke, ¿verdad? O sea, que no me salga con que están contando. Ahora, ¿cuántas veces quería Jesús que perdonaras a tu hermano? Es un número simbólico. Es 70 veces. Como dijo, si hubiera dicho Señor 10, hubiera dicho 1000 veces 10, o si hubiera dicho 2. O sea, dijo eso porque el 7 es importante para Pedro y para el concepto judío, y el Señor Jesús lo multiplica. Pero cuidado con eso, hermanos míos. Miren, el texto dice: habrá 1290 días, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Me late que por causa de las malas interpretaciones que tenemos, la mala doctrina que se nos ha enseñado a través de la historia acerca de las interpretaciones de los mensajes apocalípticos o escatológicos, hagamos un ejercicio. Quitémosle los números a las frases, a ver qué queda. A lo mejor no queda nada y no entendemos nada. Lean conmigo: bienaventurado el que espere, y tú irás hasta el fin y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Hermanos, no sea usted, pero a mí me viene importando un comino los días y los números. Bienaventurados y espero. 1300 días, 2400 días, 7 semanas, 35 años bisiestos. Bienaventurado el que espere. ¿No eso es lo importante de esto? Y luego después de los números dice: y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Nos dice Dios eso. Yo le digo: sí, Señor, pero ¿cuánto más o menos viene siendo? ¿Como cuántos días va a ser eso que tengo que esperar? O sea,
No sé si estoy hablando claro. O sea, si le quitan los números que confunden a la gente, queda el mensaje maravilloso. Es más importante bienaventurados que 1000 no sé qué. ¿Me expliqué? Un desafío a la esperanza en fidelidad. Eso es lo que es esto. Un desafío a la esperanza en fidelidad, como la cancioncita esa que nos cantaron Daniel y sus amigos acá. Estaba sabrosa, ¿verdad? Yo vi a algunos con ganas de levantarse a bailar. No es cierto, yo ni los veía, pero supuse que yo soy el que tenía ganas. La maravillosa promesa de la eternidad con Dios, de eso habla este pasaje. Y es una exhortación a ver menos matemáticas y más la gracia y el poder de Dios. ¿Sí me explico? Ver menos matemáticas y ver la gracia y poder de Dios. ¿Le gustaría saber a usted cuándo se va a morir? A mí tampoco. Creo que no está lindo, ¿verdad? Así como si una máquina para adivinar el futuro. Y no, qué horrible, imagínate. Y me pongo aquí, este se va a morir, este al otro. O sea, saber cuándo. No, Dios mío, no. Qué bueno que no es cierto aquello de viajar al futuro. ¿Cómo se llamaba la mejor trilogía del cine que ha existido, según yo. Perdonen todos los Guerra de las Galaxias, perdonen ustedes, los Star Wars, pero a mí esa serie de Volver al Futuro, para mí está muy bonita. Pero qué bueno que no existe eso, porque si era terrible, se encontró con su mamá por poco y le da un beso a su madre. ¿Se acuerdan? ¿Sí la vieron? Sí. Por poco y lo besa a su mamá. O sea, ¿qué te pasa? Y se enteró de los chismes de sus papás. Se imagina, regresa al presente y dice, ¿qué me andan corrigiendo? Ustedes estaban peor que yo, ¿verdad? No, qué bueno que no, pero qué maravilloso ser ignorante del futuro, porque me desafía a creer, me desafía a tener confianza, y eso es maravilloso. Reflexionemos entonces en las enseñanzas, hermanos. Este es el exégesis que hemos hecho del pasaje, y ahora vamos a las enseñanzas y vamos a ir volando. Hermanos míos, ¿qué nos dice este pasaje? ¿Qué nos enseña? Que fidelidad es no parar de sufrir. Fidelidad no es parar de sufrir, es no parar de sufrir. Y no estoy diciendo que andemos buscando sufrimiento, no, estoy diciendo, porque sufrir es una palabra que significa paciencia, que significa soportar. No significa necesariamente dolor, significa soportar cualquier circunstancia. Cuando Pablo decía sé sufrir, sé vivir, usó la palabra que en otros pasajes se traduce sufrir. Dice sé vivir en abundancia y en escasez, sé tener mucho y sé tener hambre. ¿Se acuerdan de eso? Porque en todo ha sido enseñado. Y luego viene el texto maravilloso, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A veces usamos ese texto como triunfalismo. Jugamos un partido de fútbol o de básquetbol y ganamos y decimos, como dice la Escritura, todo lo puedo en Cristo me fortalece. No, ahí no va. Ahí ese texto no va. No, va si te aporrearon. Perdiste. Era fútbol y perdiste 84-2. Parece básquetbol, ¿verdad? Y perdiste. Ahí va. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, a pesar de que perdí, soy feliz. Ayer perdió mi equipo. ¿Para qué me lo recuerdan? Perdió mi equipo contra un super archienemigo, ¿verdad? Estamos enojados, ¿verdad, amigo? Él y yo somos bien americanistas. Y eso que nos evitaron un penal. Yo oré para que no lo viera el árbitro, pero sí hicimos un penal, ¿verdad? Y no nos lo contaron. Y después hicimos otro y ahora sí nos lo contaron y nos ganaron en el penúltimo segundo casi. Dios mío, ya nomás faltaba tantito. Ahí se aplica todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, puedo soportar eso. Puedo ver a los Pumas a los ojos. Es más, estoy fotografiado en internet. Si quieren burlarse de mí, ahí aparezco con una camiseta de los Pumas porque le aposté a una hermana aquí de la iglesia que es bien Puma y por primera vez en su historia me ganó. No es cierto, ya me ha ganado una vez más. Pero ahí se aplica cuando sufrimos. Hermanos míos, buscar a Dios para escapar del sufrimiento no es fe, es egoísmo. Es egoísmo. No adoraremos a tu estatua, porque Dios puede salvarnos, y suponiendo que no quiere salvarnos, no adoraremos a tu estatua, porque no vamos a huir del sufrimiento por fallarle a Dios. Concebir la vida cristiana como una vida próspera materialmente, sin problemas y con poder sobre otros, y liderazgo empoderado, y de eso que hablan los falsos predicadores del falso evangelio de la prosperidad, ese no es cristianismo ni es espiritualidad, es hedonismo puro y pervertido. Hedonismo, la filosofía que dice que hay que experimentar el máximo del el máximo del placer con el mínimo del dolor. Eso dice esta filosofía hedonista. Los cristianos no somos hedonistas. Sí nos gusta gozar la vida, claro que sí, pero no creemos que sea todo lo que vale la pena.
y estamos dispuestos a sufrir por hacer la voluntad de Dios, por obedecer sus mandamientos. Fidelidad es entender el propósito del sufrimiento. ¿De qué se trata? Se trata de la terapia que llamamos metalurgia espiritual y después de la cual somos purificados, perfeccionados y salvados. El lenguaje que utiliza Daniel cuando habla de eso, los limpios, dice los limpios, los entendidos, cuando habla de eso, dice que serán purificados, blanqueados. Está hablando, él usa, no se puede traducir al español tal cual, pero él lo que usa es lenguaje metalúrgico. Está diciendo lo que se hacía con el metal en aquella época y está usando palabras que el día de hoy no hacemos exactamente lo mismo con el metal. El día de hoy hacemos otra cosa, qué sé yo, lo extraemos de la piedra, lo limpiamos de la tierra, lo ponemos al fuego, lo martillamos, le quitamos, ¿cómo se llama lo que queda? Escoria, le quitamos la escoria para purificarlo. De eso está hablando Daniel. Él usa lenguaje metalúrgico para decir que el sufrimiento nos purifica, nos hace mejores. Así es que fidelidad no es pare de sufrir, es, ya que sufres, porque sí sufrimos, siempre sufrimos, suframos con propósito, suframos con la intención de glorificar a Dios. Además, hermanos míos, fidelidad es ser de los llamados entendidos, de los llamados bienaventurados, de los llamados fieles. Perfeccionemos nuestro conocimiento de la palabra, hermanos, y de la historia que Dios nos enseña. Eso estamos haciendo aquí, el libro de Daniel. No lo escogimos porque sabíamos que iba a haber guerras, no lo escogimos porque sabíamos los conflictos que iba a haber humanos, no, fue, iba a decir como el burro que tocó la flauta, pero no, fue dirección del Espíritu Santo, no, porque lo escogimos desde el año pasado. El año pasado nos reunimos como reyes, los pastores, y establecemos qué serie vamos a predicar. Y encargamos a alguien, en este caso fue al hermano Elí, que nos diera una propuesta de lluvia de ideas, dimos nosotros, y que él hiciera una propuesta e hiciera una lista de los 52 domingos del año. Y el hermano Elí hizo esta serie de sermones, los títulos nada más, de estudios. Decidió, nos puso los textos que íbamos a estudiar cada quien, y surgió este asunto. Y coincide perfectamente con nuestra vida por lo que está pasando en el mundo. Fue Dios quien nos dirigió. Y por supuesto que nos ha hablado de esto, de la historia. Espero yo, hermano mío, que usted y yo perfeccionemos nuestro conocimiento, que lo estemos haciendo ahora mismo y que seamos sabios, entendidos de la historia. Les he dicho, no, perdonen esa historia, ese chiste que yo hago, de que yo sé la historia, yo conozco la historia, es más, sé la historia final de todos ustedes. Y hasta puedo poner un negocio de adivinación. Le pregunto a la persona, primero que pague, y luego le pregunto, ¿cree en Cristo? No, no creo, rechazo el evangelio. Muy bien, usted va para el infierno. El que sigue, ya pagó, vaya, le adiviné el futuro y le aseguro que soy asertivo. Sí, va para el infierno. Y otro viene y me dice, yo soy cristiano, le he entregado a Cristo mi vida, Él murió por mí, va para el cielo. A ese ni le cobro porque ya, estoy bromeando, por supuesto. Hermanos, usted y yo sabemos. Usted y yo no somos de los que, ay, comadre, ¿a dónde va a pasar esto? ¿A dónde iremos a parar, compadre? Y con esto que está pasando, y con los judíos, y con Irán, que ya le mandó unas bombas a otro país más para incluir otro país en la guerra. Y Trump, que sí hay cosas que hace buenas, pero el modito es el problema, y otras cosas que no son tan buenas, ¿verdad? Y ya no hay unos a quién irle. Y con los gobernantes que tenemos, uno hasta casi comprende a Calígula, porque él puso a un caballo de él de gobernante en una provincia. ¿Sabían ustedes de eso? Yo digo, a lo mejor no encuentro a nadie más, pues, ¿dónde he visto eso, verdad? Estamos en el hoyo, estamos en una situación difícil. Y usted y yo no somos de los que ignoran. Usted y yo no somos de los que no sé a dónde, sí sé a dónde vamos a parar, comadres, pues ¿a dónde vamos a parar? A la vida eterna, usted y yo. Y si Cristo no viene, después de estos imperios, vendrán otros. Y si Cristo sigue sin venir, otros. Pero va a haber un día en donde sí, la historia se va a terminar. Porque el Señor sabe que es un tiempo, 2 tiempos y limitado tiempo. Él sabe todo. Y un día va a terminar todo. Y el reino celestial, que ya está en la tierra, porque ya se ha acercado, pero un día se manifestará de una manera contundente y gloriosa. Y entonces habrá cielos nuevos y tierra nueva, y estaremos en la vida eterna. Usted y yo sí sabemos la historia, sí sabemos para dónde vamos. Usted y yo sí hemos leído el último capítulo de esta novela. ¿Sí me expliqué? Y es feliz, es final feliz. En los cielos usted y yo con el Señor. Aprender la verdad, además, hermanos, es vivirla. Ser llamados, entendidos, bienaventurados, fieles, es aprender la verdad, que es vivirla. Es decir, incluye obediencia. Es decir, si yo leo en la Biblia, y trae los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probablemente si leo eso, soy culto. Si obedezco ese mandamiento, soy sabio. ¿Me expliqué? Y hay gente que nomás es culta.
Nomás sabe cosas, pero no las vive. Sabiduría, fidelidad es vivir la verdad de Dios. Es ver la gloria eterna, fidelidad es vivir confiando en la victoria final. Y es ver la gloria eterna con mayor frecuencia que mirar los fracasos, los dolores y el duelo de vivir. Ya les conté mi dolor de ayer, perdió nuestro equipo, amigo, pero no me lo voy a pasar pensando en eso, ¿no? Allá, Dios que bendiga, ¿cómo se llama el entrenador de? ¿Cómo? Jardine, que Dios bendiga a Jardine y que se lo lleve a Brasil y pongan a otro. Pongan a Nacho Ambriz, nuestro hermano. Pero no me voy a pasar la vida pensando en eso. Yo sé que cuando pierde mi equipo, algunos que nunca me saludan los domingos, ese día sí me saludan. Y hasta sé, cuando yo no vi el partido, hasta sé cómo quedamos, porque con los dedos me saludan. Algunos me dicen, pastor, ¿cómo está? Ya sé, son 3-0 perdimos. Pastor, ¿cómo está? Va a ser, ya sé, no ni me digan, pero no me va a hacer sufrir. ¿Por qué? Porque pienso menos en eso y pienso más en el destino final al que voy. Hermanos, y además, la fidelidad incluye un compromiso con la historia. Y es aquí donde tengo que cambiar algunas cosas. Hermanos míos, aquí en el escenario se pusieron algunos enseres, pero hay algo que está incorrecto. Hay algo que no está bien. Por supuesto que los que hicieron este escenario pusieron algunas cosas, pero está incompleto, porque ahí está un muro incompleto. ¿Están de acuerdo conmigo en eso? O se cayeron los otros ladrillos o no los han puesto, pero el caso es que está incompleto. La fidelidad incluye un compromiso con la historia. ¿Cuál es el mío, hermanos? ¿Este? Este. Por eso me voy a poner hoy del Inge o el Arqui, más que está más cabezón el otro. Ahí está. ¿Soy bien? ¿No me lo puse al revés? Hermanos míos, esta enseñanza se las tengo que decir vestido así, porque en medio de las bestias, es decir, en medio de los imperios y los megalómanos que han pretendido gobernar el mundo, y que por cierto, regularmente, siempre, más bien, esos megalómanos y esos imperios siempre, tanto en el Antiguo Testamento como en la Nueva Historia, el Nuevo Testamento y nuestra vida, siempre han querido destruir al pueblo de Dios. Analícelo. Sin embargo, también han existido fieles, como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Y dice, ¿quiénes son esos? Pues Belsasar. Belsasar es Daniel. Sadrach, Mesach y Abed-Negó son ellos. Sus nombres originales eran Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Ellos no cedieron a las imposiciones y modas filosóficas religiosas de los imperios en donde estaban, ni se contaminaron con las ideologías engañosas que manipulaban las masas, ni se asimilaron a los comportamientos mundanos de sus tiempos. No andaban como algunos cristianos diciendo majaderías, diciendo disparates para no sentirse mal, para no sentirse ajenos a la gente del mundo. Porque hay cristianos así que hablan grosería y media delante de sus hijos, sus hijas. Cuando no están en la iglesia, dicen palabrotas porque se quieren sentir parte de. Es maravilloso saberte que no eres parte de. Es maravilloso saberte parte de otro reino, de un reino diferente. Pero hay quienes se asimilan, se comportan igual que cualquiera. Evidentemente tuvieron problemas estos fieles, pero se mantuvieron así, fieles. Además de eso, dieron una señal extraordinaria de fidelidad. Lean conmigo, por favor, el profundo compromiso que mostraron con la historia que Dios les mostró que había de acontecer. ¿A qué me refiero? Muchos de ellos regresaron a Jerusalén para construir la ciudad y el templo. Porque entre las profecías que les dijo Dios van a regresar y edificarán mi ciudad y edificarán mi templo y volverán a hacer los sacrificios. Y regresaron a cumplir la historia. Quisieron ser parte de la historia, quisieron ser responsables de la historia. No dijeron que otros lo hagan. Sí hubo quien hizo eso, pero muchos dijeron, vamos y hagámoslo. Aquello representó también un regreso a su fe. No que la habían abandonado, pero habían cesado de ejercerla cabalmente. Entregaron su vida, su tiempo, su esfuerzo, su trabajo para cumplir la voluntad de Dios. Gastaron dinero, gastaron sus manos para hacer tabiques, para construir andamios. Algunos de ellos murieron porque fueron atacados por los samaritanos de alrededor. De ahí viene el odio para ellos.
confiaban en la promesa divina de que vendría un Mesías, un reino poderoso, y habría una victoria para el pueblo, y sabían que posiblemente no lo iban a ver, pero no importa, hicieron lo que tuvieron que hacer en su tiempo, fueron fieles mientras sucedía. Confiaban en la promesa divina, insisto, y eso los mantuvo firmes. Lean conmigo lo que sigue, por favor. No tenían en claro los detalles, pero sabían con seguridad que se levantarían imperios, líderes bestiales que lucharían contra Dios y su pueblo de Dios, y se dedicaron a hacer lo que les correspondía. Fueron fieles. Hubo gente que hizo eso. El Señor Jesucristo vino finalmente cumpliendo las profecías, como les fue profetizado a estos hombres y mujeres fieles, y su iglesia fue establecida. Y después de eso, siguieron siendo fieles algunos de ellos que se convirtieron. Los fieles cumplieron la gran comisión, y mire si no la cumplieron. El evangelio creció en Jerusalén, nació en Jerusalén el Señor Jesucristo. Él nació en Belén, perdón, pero el cristianismo nació en Jerusalén. Ahí fue la primera iglesia cristiana. Y ahí comenzó, y mire a cuántos kilómetros estamos de Israel. Algunos de aquí ni hemos ido a Israel nunca, que está re lejos y caro, y en este momento peligroso. Pero resulta que somos cristianos. Hablamos de un judío, de un joven judío precioso que murió por nosotros, de tan lejos hasta acá. Mire que si no cumplieron ellos, fueron fieles y anunciaron el evangelio. Fueron perseguidos. Distintos imperios se han sucedido desde entonces, con una historia muy parecida a las historias narradas por Daniel. Hubo otra Babilonia, hubo otra Medo-Persa, hubo otros griegos, otros romanos que persiguieron al pueblo cristiano a través de la historia. Diferentes personalidades y reinos del mundo han perseguido la fe. Y en medio de todo ello, el pueblo de Dios, la iglesia, se mantiene fiel. Porque los fieles siguen dando su vida, su esfuerzo, sus recursos económicos para que el plan de Dios siga adelante. Ahora mismo, hermanos, nosotros somos el fruto de los fieles del pasado. Porque hermanos y hermanas de Europa y Estados Unidos diezmaron, ofrendaron, dieron sus primicias y limosnas, se imprimieron Biblias, se enviaron misioneros, se fundaron seminarios y escuelas públicas, pero me refiero a privadas, escuelas normales pero privadas, se formaron iglesias, se realizaron todo tipo de estrategias de evangelización. Porque algunas personas diezman fielmente, es que usted y yo podemos estar sentados aquí. Algunos de ustedes están sentados aquí escuchando palabra de Dios y recibiendo bendición. Todos es por gracia, pero me refiero sin haber cooperado nada para eso. Pero hay un contingente, un remanente de fieles de esta iglesia que diezmamos cada vez que nos pagan una cantidad de nuestros recursos, y por eso se puede rentar este lugar que le resulta millones de pesos a la iglesia rentarlo. Ahora que estuve en la mañana en Oreb y prediqué este mismo sermón, le dije a todos los hermanos que están ahí: ninguno de ustedes compró estas bancas donde están sentados, ni yo tampoco. No las heredó alguien. No queda nadie de cuando comenzó Oreb. Pero esos que comenzaron Oreb, comenzaron en un terreno. Ellos fueron a limpiarlo con sus manos y con herramientas, fueron a limpiar el terreno. La primera cosa que se construyó fue el salón social. Era el primer templo, el salón social. ¿Saben qué hacían para conseguir recursos? Tamales. Había tamaliza cada domingo. Me sé la historia de la iglesia que amo, de la que soy parte. No me creía yo con derecho de pastorearla si no me aprendía primero su historia, y leí todo lo que podía leer. Y empezaron a juntar dinero para hacer ese primer templo. Había un púlpito chiquito para ese templo. Por ahí anda, todavía está guardado, porque era el primer templo, ahí salón social. Por eso hay un escalón ahí y una parte acá. Para comprar el piano, un argüende, pues, mucho esfuerzo para poder comprarlo. Gracias a Dios, los bautistas del sur, los Southern Baptists, dieron una ofrenda, un préstamo a la iglesia. Los del norte se dieron cuenta que los del sur les dieron preso y también ofrecieron. También nosotros queremos prestarles. Préstamo de 2 lados. ¿Usted sabe esa historia, hermano? Gracias a Dios, los del sur dijeron de repente: ya, hasta ahí, y no se pagó todo, se pagó una parte. Y los del norte no se quisieron quedar, dijeron también, no, ya. ¿Y dónde vino ese dinero de bolsas del sur? De iglesias cristianas bautistas
de Estados Unidos, cuyos miembros sacan su cartera y diezman y se junta el dinero de la iglesia, y esa iglesia tiene suficiente para su templo, pero en ocasiones quiere bendecir a otras iglesias de otro país que no tienen tanto dinero y mandaron dinero para acá. Es el plan financiero de Dios. Es decir, existimos como pueblo de Dios gracias a la bendición de Dios que nos mandó por medio de otros hombres y mujeres fieles. Yo fui al seminario, un edificio muy bonito, era nuevo cuando yo llegué ahí, tenía unos pocos años. Me enseñaron maestros de primera, puros doctores, mis maestros de teología, puros doctores, doctor en teología, doctor en misionología, doctor en Antiguo Testamento y en hebreo, doctor en Griego Testamento. Todos mis maestros eran doctores, no había mexicanos más que uno, y no era mi maestro más que una sola vez. Eran puros gringos de allá, venidos de allá. ¿Y cómo vinieron acá? ¿De dónde sacaron dinero para venir? Sus iglesias diezmaron a su convención y su convención los mandó y me enseñaron, me educaron. Por eso cuando alguien me dice, oiga, ¿qué hacemos en la convención? Vamos a salirnos, Dios lo reprenda. Yo le debo mi vida, mi educación teológica a esa convención, porque yo sí pagaba, pero a través de lavar trastes y pisos y baños, porque me daban becas, porque mis padres no me sostenían para la educación teológica, pero alguien diezmaba para sostener el seminario, y ese seminario sostenía, y yo tenía el privilegio de ir y podía hacer trabajos para sostenerme ahí. Estoy en deuda con miles de personas, si no es que millones de personas que diezman en otras partes del mundo y aquí mismo y sostienen la obra de la que formo parte. La cosa es clara, hermano, estoy seguro que usted sabe a dónde voy. Lean conmigo, por favor. Es nuestro turno. Nos toca a nosotros. Somos los fieles del presente. O por lo menos, esa es nuestra oportunidad. Esa pared incompleta no puede seguir así. He aquí una propuesta que les tengo. Por eso me vestí así, porque les quiero proponer a lo que dice ahí, a donar un ladrillo por Oreb. Pero debo aclarar algo, hermanos queridos y amigos que nos visitan. No acepto que me acuses y que acuses a Oreb de ser como los usureros de la televisión que se la pasan pidiendo dinero. No acepto que digas eso. Es incorrecto. No somos así. Ni te andamos pidiendo dinero, ni te andamos obligando a nada, ni te andamos convenciendo con espejitos como los que vinieron de España, ¿verdad? Con que si diezmas, Dios te... No. Que sí dice eso la Biblia, pero no lo usamos para convencerte. De hecho, te pido, si te duele mucho diezmar, si cada vez que pones un dinero te enojas y salieron con eso, te pido un favor, llévate tu dinero, por amor de Dios, no maldigas el alfolí de esta iglesia. Porque la tacañería, la burla y la crítica contamina. Llévatelo, no pongas nada. A Dios no le hace falta tu dinero ni el mío. Es a mí a quien me hace falta despojarme de algo en un acto de adoración a Dios, de fe y de amor. Es a mí al que me hace falta. Yo necesito hacer eso. Dios puede hacer llover aquí centavos, dólares, lingotes de oro, pero prefiere hacerlo de otra manera, hacer llover aquí, para que yo tenga el privilegio de eso que mandó a su obra, yo sea el que lo consagre como privilegio mío. Así que si alguien aquí va a empezar a decir que ya salieron con dinero, no acepto que me critique de esa manera. Estás equivocado. Más bien te estás queriendo defender de algo que te duele muy por acá. Pero si eres como yo quiero ser, sabios, entendidos como los que dice aquí, entendamos la enseñanza. Hay aquí una propuesta práctica. Operación, donemos un ladrillo por Oreb. Tenemos un reto histórico. Años atrás, algunos de ustedes no estaban aquí, algunos sí, nos comprometimos y dijimos, no cabemos en Plutarco Elías Calles, necesitamos unas nuevas instalaciones. ¿Cuántos estaban aquí cuando nos acordamos ese detalle? Sí, quedamos todavía algunos. Y dijimos, necesitamos nuevas instalaciones. Y tú llegaste a nosotros, lo siento, pero estás metido en el asunto. O sea, por ósmosis, no, porque eres parte de esta comunidad. A lo mejor que prefieres ser de otra comunidad que ya tenga su templo ya terminado, no te costó nada a ti, ya nomás llegas, colchoncito sabroso para las pompis, te sientas y escuchas un sermón día gratis y todo. Pero te tocó aquí, una iglesia con una gran necesidad, un lugar propio para reunirnos. No cabemos en nuestras instalaciones actuales todos juntos, no tenemos suficiente ni adecuado salón para estudio. Allá están en el salón, en el gran fórum todos juntos, ahí se pueden interrumpir de repente si hablan muy fuerte o se ríen. No contamos con instalaciones adecuadas para la atención de los niños, eso es muy grave.
Debemos crecer en ministerios, debemos tener escuelas de música, escuela para nuestros niños, y me refiero kinder, primaria, secundaria, preparatoria. ¿Por qué no un seminario, una universidad? ¿Por qué no? El costo de la renta en este lugar actualmente es muy grande. ¿Cómo debemos responder los cristianos de Oreb a esta generación? Los cristianos de Oreb de esta generación al reto. Les propongo varios pasos. Primero de ellos, primer paso, no podía ser. Este es fundamental, indispensable. De hecho, sin este paso no podemos hacer todo lo demás. Hagamos lo básico. Permítanme compartir las estrategias bíblicas para la mayordomía financiera o para el proyecto financiero de Dios. Número 1, diezmos. En Génesis, en Levítico, en Malaquías, por todas partes la Biblia dice que Dios reclama. Mío es el diezmo, dice Jehová. Cuando yo doy el diezmo, lo vuelvo a explicar, no lo estoy dando, lo estoy consagrando porque ya era de Dios. No se lo doy, a Dios toma esto que te voy a dar. No, si Dios no es limosnero. No, yo no le doy nada a Dios. El diezmo se lo consagro, ya era de Él. Él me da 10 manzanas. Me dice, con 3 compra casa donde vivir. Con 3 compra alimento para tu familia y con 3 vístelos. Señor, pero me diste 10, ¿qué hago con esa? Dámela en un acto de adoración. Así me da Dios. Eso es el diezmo. Es la cantidad de ingresos que sistemáticamente consagro a Dios y le entrego en el alfolí, como dice la Biblia, para la obra, y de acuerdo a la Biblia tiene una base como mínimo 10%. Alguien me dijo, pastor, ¿por qué es el 10%? No, no es el 10%, el mínimo es el 10%, pero puede ser el 20, el 30, el 40, el 50. El que fundó el negocio que tiene, entre otras cosas, la mayonesa McCormick, era un cristiano bautista de Estados Unidos que comenzó a ser muy rico cuando era joven y se dio cuenta que con el 90% que tenía le alcanzaba para mucho. Entonces le dijo a sus contadores, den ahora el 20%, y después de un tiempo dijo, ahora el 30, 40%. Está comprobado históricamente que antes de morir él diezmaba de sus ganancias el 90% y seguía siendo millonario. Es una cantidad que tú consagras a Dios sistemáticamente de tu salario y que por lo menos debía ser el 10%. Es lo que Dios dice. No te lo exigimos, no te lo vamos a sacar de tu bolsillo ni nada de eso, pero es lo que dice la Biblia. Tengo la responsabilidad, la obligación de enseñarte lo que dice la Biblia. Todo el consejo de Dios. Si solo te gusta escuchar Juan 3:16 o el Salmo 23, discúlpame, también está Malaquías 3, donde le dijo Dios al pueblo, me habéis robado, y ellos dijeron, ¿en qué te hemos robado? Y Dios dijo, en vuestros diezmos y ofrendas me han robado. Y luego les dijo, traed los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Ahora no te voy a decir que si diezmas Dios te va a bendecir mucho. Pero la Biblia sí dice que Él abre las ventanas de los cielos a los que son fieles. Pero no deberíamos diezmar para que pase eso. Debemos diezmar porque amo a Dios, porque creo en Él y porque es mi Señor y lo adoro. Se entrega porque no es nuestro, es de Dios, y lo entregamos a las urnas de la iglesia. No lo entregamos a una tía que está muy necesitada. Señor, no voy a poder diezmar en la iglesia, pues se lo voy a dar a mi tía que está necesitada. Tus otras 9 manzanas son para que ayudes a tu tía, no la manzana del Señor. ¿Estoy hablando claro? Porque hay quienes piensan, no, es que yo no lo doy en Oreb, pero se lo doy a un viejito que pasa ahí por mi casa siempre. Eso le debes dar a esa persona de lo tuyo, no de lo de Dios. Estás haciendo caravana con sombrero ajeno. Lo que es de Dios, se lleva al alfolí. Traed los diezmos al alfolí, dice el texto. No lo usamos para lo que nosotros decimos, voy a dar este diezmo para que se lo den a no sé quién. No tienes derecho, yo no tengo derecho, doy mi diezmo, me olvido. Que Dios decida dónde lo usa de acuerdo a la organización de su iglesia. Tú no lo designas, solo lo entregas. No entregarlo de acuerdo con la Biblia es un robo. Y no deja de serlo porque tú no estés de acuerdo, ni porque no vas a la iglesia. Porque hay gente que se enoja cuando se predica algo como esto. Yo casi creo que el próximo domingo algunos no van a venir, pero la gente se enoja y piensa que porque se van ya no es robo. Sigue siendo robo. Sigue siendo algo que ofende a Dios, aunque no lo creas y aunque no lo practiques y aunque te vayas. No lo designamos a nuestra discreción, lo traemos al alfolí porque no es nuestro Dios. Algunos tienen un ministerio, son maestros, por ejemplo, soy maestro del Instituto Bíblico y resulta que mis alumnos no traen lápices y no sé qué, yo me pongo muy liberal, muy espléndido, y compro una caja de lápices y le reparto a los amigos y digo, Señor, pues ya no voy a poder dar diezmo porque lo compré en lápices. Eso no es correcto. El diezmo es el diezmo.
Lo que yo quiero bendecir a mis alumnos, eso lo hago yo. No con el dinero de Dios, sino con el mío. Si no, no es ofrenda ni es nada. Primicias. Ya dije ofrendas, sí, ¿verdad? ¿No? Ofrendas. Entrega de una porción de bienes materiales que yo realizo como acción de gracias por favores recibidos. Son voluntarias, esas sí pueden ser designadas y no tienen límite de cantidad ni alto ni bajo. Primicias, Proverbios 3:9, los primeros frutos traerás al Señor, y se traían los primeros frutos de una vaca que paría su primer becerro, de una gallina, de un árbol, sus primeros nueces, sus primeros naranjos y manzanas de cada temporada de cosecha, la primera parte de la cosecha. Son una clara enseñanza bíblica. Las cantidades dependen de las circunstancias y la condición espiritual del cristiano. Se recomienda que se entreguen cada inicio de año o inicio de un trabajo, de un negocio, la cosecha. El día de hoy muchas personas no lo practican porque como no sembramos árboles ni tenemos vacas, pero cada año sería bueno consagrar a Dios algo, no sé, por lo menos un día de trabajo, o si tenemos posibilidad, una quincena de trabajo, una semana de trabajo, o un mes, depende de las condiciones de cada quien. O tal vez la primera vez que me pagan en un trabajo, o tal vez la primera vez que me dieron el INAPAM, ¿se llama INAPAM? El otro, el bienestar. Nunca había usado ese dinero, nunca me lo habían dado. La primera vez puedo prescindir de él otro bimestre, ¿no? Porque se da por bimestre, creo, ¿verdad? Puedo prescindir de ese dinero otros 2 meses. Total, tengo 65 años que no los había recibido y de repente me dan extra, lo voy a seguir recibiendo más adelante, pero esta primera la entrego al Señor. Y si hago eso cada año, es de acuerdo a la condición y el amor de cada quien. Estas acciones, hermanos míos, limosnas u ofrendas de amor, ayuda económica en especie o a un necesitado. Es aquí donde Jesús usa en Mateo 6, 3-4 la metáfora que dijo, que no sepa tu mano derecha lo que hace tu mano izquierda. Algunas personas dicen, por eso yo no diezmo, que se den cuenta todos, yo en secreto, no lo pongo en sobre ni pongo cantidad, porque la Biblia dice que no. No, hermano, eso no habla de diezmo. Cuando la gente diezmaba, llegaba con una vaca, ¿cómo no se iban a dar cuenta todos? Cuando Abraham diezmó a Melquisedec, que por cierto, algunos dicen, no, es que el diezmo es de la ley. Abraham no conocía la ley. Faltaban siglos para que Dios le dictara la ley a Moisés. Abraham, sin ley, entregó los diezmos a Melquisedec. Sin ley, no es asunto de la ley, es asunto de la fe. Y resulta que algunos dicen, no, es que ahí dice que no sepa tu mano derecha. Eso es para las ofrendas de amor, o sea, los limosnas. Porque veo a un hermano necesitado y yo puedo ofenderlo, hermano, toma este dinero, como no tiene ni en qué caerte muerto, lo ofendo, ¿no? O por lo menos lo comprometo conmigo, porque si le di, él se siente obligado a también darme. ¿Sí me expliqué? Mejor que no sepa tu derecha lo que hace a la izquierda, olvídate, se lo diste. Si le puedes decir a alguien, dale esto al fulano y no le digas quién fue, ahí está la discreción. Se recomienda discreción y debe ser un acto de amor y solidaridad. Estas acciones establecidas por Dios constituyen en general el plan financiero de Dios, porque personas dieron lo suyo. Fue posible que misioneros de otro país vinieran a México a evangelizarnos. Porque nosotros damos, es posible que se predique el evangelio en esta capital, en todo México, Latinoamérica y el mundo. Ahora mismo hay 3 hermanos en África predicando el evangelio: Yusif, Ana y Daniela. ¿Usted quién es Daniela? Una hermana de nuestra iglesia que se acaba de ir y acaba de llegar allá, la doctora. No digo su nombre porque así es la costumbre acá, por seguridad, pero su nombre seudónimo es Daniela. Y está allá, ya está allá. ¿Y qué va a hacer ella como médico? Pues va a atender a las personas que pueda hacer, y a través de eso mientras ellos le traducen y demás, va a poder servirles, y de esa manera va a construir puentes para que esas personas puedan conocer el evangelio. ¿Y cómo llegaron allá los hermanos? Con las ofrendas, diezmos que hemos conseguido. En el caso de la doctora, ella sufragó sus gastos y todo, pero la agencia misionera sí pretende ayudar con ella en algunas cosas y en las cosas que pudo llevarles a los hermanos de por allá. Porque nosotros damos, es posible que se predique el evangelio en otros lugares. Es por medio de esta estrategia financiera establecida por Dios que los creyentes podemos demostrar nuestras convicciones y nuestra entrega. Se nota quién somos en nuestro manejo de la mayordomía financiera del Señor. Ahí se nota quién somos. No se nos nota cuando cantamos, no se nota si levantamos las manos muy alto o no, si gritamos muchos aleluyas. Ahí no se nota, eso sale barato, cualquiera lo puede hacer, los inconversos lo hacen. No, se nota en nuestra entrega. Ahí se nota. Imagínense, llega un ladrón y me pone una pistola en la cabeza y me dice, el dinero en la vida, ¿qué le doy, hermanos?
Mi vida vete con el Señor, dijo algún rufián, ¿verdad? ¿Qué le doy? Mi dinero, porque mi dinero es más barato que la vida. Si a alguna persona le duele darle su dinero al Señor, me pregunto, ¿de veras le dio la vida? ¿De veras le entregó la vida al Señor? Pues no le duele darle un dinero y me dice que le entregó la vida al Señor. Vi un letrero por ahí que decía así: si tu fe no te hace ir al templo, ¿cómo garantizas que te vas a ir al cielo? Si tu fe no te permite, no es suficiente como para que le des a Dios dinero que es de Él, ¿de veras tu fe te ha dado permiso de darle la vida a Dios? ¿O es un asunto religioso solamente? Dar diezmos, ofrendas, fiestas y limosnas es un acto de fe. Creo en Él, creo en sus planes, creo en sus propósitos, creo en que su obra vaya a alcanzar al mundo entero. Es un acto de amor, lo amo, sé que le debo todo lo que soy, lo que tengo y lo que sé. No me duele darle, no me duele darle a mi hijo Isaac, no me duele darle a mi hijo Elí, no me duele darle a Marianita, a Eliana, a Leonel, no me duele nada, lo disfruto. Amo más a mi Señor, ¿por qué me va a doler? Es un acto de amor y es un acto de adoración. En el Venid y Ved hay una lección que se llama ¿por qué doy mi lana? ¿Sí ya lo expliqué eso o no? Y dice, ¿por qué doy mi lana? ¿Cuántos han tomado esa lección? Dice 3 cosas, porque me ayuda a mí. Un cordero cuando le mochas toda la lana está fresco, los bichos se le salen y demás. Y dice, porque ayuda a mi prójimo. Personas se hacen suetes con la lana, ¿no? Y esas cosas. Y porque honra a mi Señor. Me gusta esa idea. Nota, si hace 25 años todos los miembros de Oreb hubiésemos diezmado sistemáticamente, no hubiésemos tenido que hoy iniciar una campaña para juntar recursos, tendríamos de sobra. La razón que no tenemos es porque un porcentaje muy alto de miembros de esta iglesia, más del 50%, no diezman. En ocasiones dan algo a Dios que no es su diezmo. He aquí algunas ideas para acabar con esto y para, hermanos míos, reconstruir ese muro o construirlo. Ofrendas extraordinarias. Establezcamos en nuestra vida una cantidad extra. Tal vez diezmo tanto, pero a partir de ahora voy a poner 1,000 pesos más, o 100 pesos más, o 10 pesos más, no sé. O tal vez voy a dar 10,000 pesos por cada hijo que tengo en el año. No sé, yo nomás tengo 2, me va a salir barato, pero tal vez le puedo en lugar de 10,000 decir 50,000 o tal vez 100,000 en lugar de 50,000. Una cantidad que Dios ha puesto en mi corazón, tal vez aumentar algo en mis ofrendas y diezmos. Diezmos especiales, establezcamos un porcentaje mayor. Alcancías. A esto le llamamos nosotros la estrategia de Samuel. Samuel es un niño chiquito que hace algunos años estábamos en campaña de estas y el niño llegó con un bote así de esos, así de papas, pero lo forró él con unas cosas y no se quería ir de vacaciones, porque iban de vacaciones sin venir al culto de la Nochebuena. Su papá no querían venir porque al otro día sale muy temprano, pero él insistió y vinieron. Y dijo, porque quiero llevar algo al pastor, y me trajo ese bote. Públicamente me lo dio y yo lo presenté y llamamos a eso la estrategia Samuel, 87 pesos 50 centavos, algo así, eran monedas de 20, de 10 y de 50 centavos incluso. Él lo juntó durante todo el año por el proyecto, por nuevas instalaciones. La estrategia o el ejemplo del hermano de sobrenombre Bernabé, un hermano que un día llegó y me dijo, pastor, traigo una ofrenda. Ah, sí, qué bueno, hermana, pónganle en el folí, no cabe. Ah, tiene razón, pues no, pues dije, le traigo un diácono para el tesoro para que la reciba. Yo dije, un sobre muy gordo. Me dijo, no, necesitamos 4 diáconos. 4 bolsas o no sé cuántas, esas bolsas de banco así, de tela, 4 bolsas. 100,000 pesos en monedas de 20 y de 10. 100,000 pesos. A menudo llega con una bolsa y entrega 50,000 pesos. No caben sus sobres ahí. Hace 2 semanas tuvieron que ir por una carretilla. Fueron los diáconos, una carretilla porque traía lleno ahí de monedas también. Y a la siguiente semana después de esa, vino también y trajo una mochila y lo que había en esa mochila eran 1,000,000 de pesos. Hay otro hermano, oramos por él porque se le quemó su negocio. Tiene un negocio de venta de unos zapatos plásticos, se quemó, salió en la televisión, se quemó todo el mercado y se quemaron millones de pesos en pérdida que él tenía a consignación. No a consignación, más bien, había comprado, no había pagado, las tenía, las pagaría cuando las vendiera y se quemó todo. Oramos por él. Él cada cierto periodo de su vida económica hace cuentas y trae ofrendas, los diezmos, 250, 350 de ese periodo de ventas. En esa ocasión que se le quemó todo,
Yo entendí y dije, pues seguramente se va a detener. Me dijo de la quemazón de su negocio por teléfono. Oramos por él. Y el domingo ahí estaba y traía un sobre con su diezmo. Me dijo, pastor, tenga, porque ahora no tengo nada, entonces no voy a hacer que me lo gaste. Qué tremendo. Bendito sea el Señor. Ya tiene una bodega más grande, ya tiene más cosas que vender. Sus proveedores, uno de ellos de raza judía y de religión judía, lo quiere mucho, se quieren mucho y sigue adelante con eso. Tal vez el hermano me está oyendo ahora, gracias. No digo su nombre porque no le pedí permiso, pero son ejemplos de hermanos que llevan a cabo esta estrategia. Mi mejor trabajo, ofrecerle a Dios 1 o 2 horas de mi trabajo y decir, lo que gane estas horas va a ser para ti, Señor. Porque fabrico artesanías, porque corto pelo, lo que sea. Ahorros con propósito, dejar de voluntariamente de ir de vacaciones o de ir al cine, al restaurante o de comer dulces o de beber refresco y ahorro hasta voy a adelgazar y consagro a Dios eso que me voy a ahorrar. Aguinaldos con propósito, consagrar una parte de mi aguinaldo a Dios. Herencias, consagrar una parte de mi herencia o toda mi herencia a Dios. Consagración de bienes con propósito, donar un auto, una moto, joyas, ropa, adornos. Lo digo porque esto ha pasado en nuestra iglesia. En nuestra iglesia hay hermanos que han dado una casa, un terreno, un vehículo, lo que sea, y se ha cambiado por dinero para tener recursos para las nuevas instalaciones. Comidas con propósitos como la de hoy, que vamos a comer unos cortes muy ricos, muy sabrosos, o la discada que vamos a comer el próximo domingo. Un grupo de hermanos de la iglesia y un servidor vamos a hacer discada como el 15 de septiembre y vamos a venderla para llevar a ustedes y está lindo eso. Compromiso de las zarzas, en los grupos diferentes, los jóvenes, los más 30, los matrimonios, el grupo de estudio bíblico se ponen de acuerdo a decidir una cantidad que van a dar entre todos. Estrategias especiales, las que ustedes quieran. Juntar fierro, PET, papel, vidrio, ir a venderlo y traerlo al Señor. Tu propia idea, recabar recursos como quieras, poniendo uñas, poniendo pestañas, no sé. Y para los que les gusta la idea de las alcancías, pues no batallen. No tienen que comprarse unas papitas de esas y forrarlas. Aquí están las alcancías. Y ni siquiera quito ese ladrillo porque están acomodados de tal manera que si lo quito tal vez se cae todo, ¿verdad? Pero ¿alguien trae su cajita? ¿Ya compró su cajita alguien? ¿Alguien trae una cajita consigo? Sí, mis hermanos ahí. Puedes ir a comprarla. Comprarla ya es una ofrenda, porque cuesta 200 pesos y no costó eso hacerla. Pero tus 200 pesos ya son tu primera ofrenda, que no se va a depositar ahí, se va a depositar en el alfolí. Pero luego la llenas. Y en cierto tiempo vamos a convocar que traigamos toda nuestra cajita y aquí un grupo de hermanos las abrirán, las vaciarán, se contará y las daremos una vez más al que la trajo para que sigamos adelante si queremos seguir llenando. Es una estrategia. Pero hermanos míos, debe comenzar con el fundamento de la mayordomía financiera, nuestros diezmos y ofrendas. Ahí debe comenzar. Escúcheme, no es correcto hacer una campaña como esta si no estamos en lo fundamental, la mayoría de nosotros. Ahora resulta que para sacarme el dinero, porque soy muy piedrota, me tienen que dar una chuleta, un ribeye, para que yo pueda cooperar. O sea, si no me ofrecen un ribeye no coopero. Si no me dan 1 kilo de cochinita pibil no voy a cooperar. Eso debería ser lo extra, lo extraordinario, porque yo regularmente diezmo, ofrendo, doy mis primicias y puedo ayudar a mis semejantes cuando tengo ganas de bendecir a alguien. Eso debe ser el fundamento. Si me lo tienen que quitar dándome una comida, no. Lo fundamental es lo primero. Si con eso comenzamos, ya la hicimos. Segunda cosa que es fundamental, orar. ¿Sí no les ha quitado la atención esta cosa que traigo aquí? ¿Alguien ha estado pensando qué le pasó al pastor? ¿Trae pañal o qué? Significa que seguro que oro. ¿Me expliqué? Seguro que oro. Me dieron también esto que dice seguro que oras, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Estaba en el seguro aquí, nomás que lo tuve que quitar para ponérmelo y confundirlos a ustedes con el seguro aquí. Es otra estrategia. ¿Quieres orar? Entonces cómprate uno de estos, también tiene un costo. ¿Cuánto cuesta? Lo que quieras, arriba de 25. A ti te puede costar 1,000 pesos si quieres, o 100, o 50. Ahí los tienen los hermanos afuera. Y la próxima vez que te vea, te voy a preguntar, ¿seguro que oras?
A ver, ustedes pregúntenme. ¿Seguro? ¿Sí? ¿Seguro que oras? No te lo veo. Pero van a orar ahorita, ¿verdad? Sí, van a ir por eso. Son estrategias, sencillamente. Aquí están las herramientas y yo voy a venir de obrero, pero me dijeron, no, pastor, usted es el Inge. Ah, de veras, ¿verdad? El Inge o el Arqui, así se dice, ¿verdad? O el maestro, por lo menos, el maestro. O chalán, si quieren, también he sido chalán de construcción. También, no se preocupen. Hermanos míos, también esta enseñanza de Daniel tiene que ver con eso. Los israelitas regresaron a construir el templo. David quería hacer un holocausto a Dios porque había una mortandad en el pueblo y era la única manera de detenerla. Y le dijo a un hombre, véndeme ese terreno. Y él dijo, no, te lo regalo, rey, eres el rey, por favor, toma el terreno. Y es más, te doy los bueyes para que los mates y los hagas en el holocausto. Y te doy la leña y la lumbre. Y David dijo, no, sino que por precio lo voy a comprar. Porque no ofreceré a Jehová mi Dios ofrenda que no me cueste nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Eso fue mucho. Compró, le costó. Este es el desafío, hermanos. ¿Hay alguien aquí que ahora mismo le quiere decir al Señor, Señor, cuentas conmigo? Háganmelo saber levantándose ahí en su lugar. Y los que traen una caja, levanten su caja, por favor, los que ya compraron. Y díganme, sí, Señor, cuentas conmigo. No puedo agarrar eso. Yo tengo mi cajita en la casa y ya la empezamos a llenar, pero si agarro esa se me va a caer. Pero estas también son alcancías. Fueron las de otra época. Si alguien quiere una de estas grandotas, pues cómprese una más grande, esas cuestan más. Porque la ofrenda ya es así. Hermanos míos, que este año sea el último, que estamos en un lugar en donde tenemos que pagar varios millones de pesos para poder estar aquí todo el año. Que el próximo año podamos tener un lugar en el que honremos a Dios y le digamos, Señor, esto es tuyo. Y aquí vamos a reunirnos. Señor Santo, pongo en tus manos a mis hermanos y mis hermanas y te pido, Dios, que prospere nuestra vida y que de esa prosperidad, Señor, una parte muy significativa sea consagrada para tu obra. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga. Pueden sentarse, hermanos.